Muy buenos días amigos, hoy estamos en una de mis pistas favoritas, Sebring. En realidad digo todo eso, todas las pistas, pero yo creo que todas las pistas son favoritas. Estamos en un día de pista, vamos a estar corriendo el C5, nada de drifting hoy, va a ser puro grip, así que estoy muy emocionado porque tengo tiempo que no manejo, no corro grip, puro derrapando. Hoy vamos a ver un par de carritos así como estos, que son un día de pista normal. La idea es tratar de correr lo más rápido posible. Principalmente lo estamos haciendo porque queremos probar los Segnovas en la pista. Sabemos que son muy buenos para el drifting, pero no sabemos qué tan buenos son para el grip. Yo creo que va a ser muy bien. Vamos a hacer una comparación de tiempos contra un par de gomas Hankook que tengo. Así que nada, espero que les guste el video de hoy. Oh, y tenemos un par de acompañantes hoy. Vamos a ver si ven a Parce allá y Dani, que va a ser instructor de hoy. Ahora se los presento más de cerca. There's something so satisfying about staying up.
Aquí estamos. Hicimos una sección con el carro, ya que llegué un poco tarde y no me dio chance de poner los GoPros. Para la próxima sesión la voy a poner. Sentía que el pedal estaba un poco suave y creo que ya hace falta que le hagamos purgar los frenos un poco. El resto del carro está andando bien, un poquito caliente, pero nada, lo que hacemos es abrirle los puertos. Seguro tienen un poquito de aire también. Hay aire en la línea de freno y hay aire en lo que es la parte, el coolant del motor. Bueno, en realidad nosotros nada más utilizamos agua, y lo que me pareció muy raro es que se apagó en la última recta, y creo que es la batería, ya que cuando llegué lo traté de prender y no quiso prender de nuevo. Así que nada, voy a empezar a buscar si tenemos una batería por acá. Si no, una la uso par. Me imagino que me daré cuenta en la próxima sesión, pero por lo menos ahorita lo podemos hacer bleeding a los brakes y esas cosas para que ya quede listo para empezar a hacer las pruebas de los tiempos. Okay, como les estaba diciendo, tenemos un problemita, que se nos apagó el carro y que los frenos se sentían súper suaves. Vamos a tratar de purgar la liga de freno ahorita para ver si ese es el problema, y ya podemos salir con los RS606 a ver qué tal se comparan con las otras llantas que hemos manejado los años pasados.
Acabamos de terminar la segunda sección y la verdad que estas llantas no me dejan de impresionar. No solo porque soy el distribuidor de ellas y es las que estoy usando, pero impresionante cómo se agarran comparado y como que tú le tocas el grip. Y es increíble comparado, por ejemplo, contra las Hankook, los RS4. Acabamos de hacer un 230, óptimamente 229, pero vamos a explicarles un poquito de lo que estamos haciendo hoy acá. Estamos utilizando el Garmin, no me acuerdo cuál es el nombre, pero básicamente nos dice los tiempos y nos da un tiempo óptimo. Claro, nunca todas las vueltas, por mejor que sea el piloto, vas a tener una vuelta óptima. Siempre van a haber secciones por las cuales haces mejor antes o después. Siempre hay secciones que haces mejor antes o después. Esto lo que te hace es agarra todas las vueltas que haces o todos los sectores que haces, te agarra tu mejor sector y te lo pone en lo que te llama el Optimum Lab. Es buenísimo para cuando hacemos pruebas, como por ejemplo hoy que estamos probando los Xenova R606, los Hankook Ventus RS4, los Z14 y vamos a probar también los GT que están allá arriba. Es muy bueno este aparato para hoy porque así no seas el mejor piloto del mundo, te agarra todas las sesiones y te las pone en una sola y te va a dar el óptimo. Pues cuando salimos con los Hankook estábamos más o menos seteando el carro. Ya con este pude hacer una vuelta más o menos bien. Esa vuelta fue la 230, pero el carro se nos sigue apagando. Yo creo que es la batería. Tenemos una X chiquitica que ya tiene ya desde el 2021, 2022 y es un carro que no se usa todos los días, aunque nosotros normalmente lo ponemos en su cargador, pero igual yo creo que puede ser que la batería ya está muriendo porque se está apagando y acelerando todo completo, así que puede ser que sea otra cosa, pero bueno, lo más fácil para cambiar ahorita es la batería. De todas formas traje un alternador, lo que es que cuando está prendido el alternador igual está andando y marca 13 voltios. La verdad no sé, pero vamos a cambiar la batería. Si sigue siendo, cambiaremos el alternador. Esta es la batería que estábamos usando antes. Espero que ese sea el problema. Y bueno, pusimos una más pesada por ahora de Advance porque no tenemos otra opción. Y nada, vamos a ver, ojalá eso sea el problema y podamos hacer varias vueltas sin que se nos apague. Hola, soy Parce. Estoy ando con mi pana Parce. Es el gran danés de Dani de Selfmade Motorsports. Me vinieron a ayudar hoy a probar las gomas y como este carro no lo manejamos desde hace más de un año, tenía el presentimiento que íbamos a tener problemas, ya que pues como todos sabemos las cosas se dañan cuando no se usan. Lo bueno es que no es que está dañado, solo que le salieron un par de cositas como se nos está apagando en altas revoluciones y bueno, en bajas también. Me sucedió viniendo en la recta de la parte de atrás, más o menos a 6.000, 6.500 revoluciones, es como que se apaga. Es como, pensaba que era la batería, pero no lo es. Es una falla de la computadora que está tirando como un código o algo. Le sacamos los spark plugs para ver si Alejandro, pon spark plugs en español, el subtítulo aquí arriba, para ver si es eso. Ojalá que sea eso. Va a cambiar también, aprovechar a cambiarle los wires del spark plug para ver si deja de hacer eso. Andamos en el tráiler chiquito, como recuerdan. Tengo mi tráiler grande con todas las herramientas y todo, y repuestos y más en San Luis, que vamos a Formula Drift la próxima semana, así que estamos como que trabajando a media. Pero bueno, queremos principalmente tratar de poner unos tiempos en las gomas. Vamos a ir a cambiar los spark plugs, spark plug wires, no es bobinas, porque bobinas es lo que agarra, es el cold pack. Pero bueno, ahí ya van a saber lo que es, lo ponemos en español. Si eso no funciona, mi idea es manejar el carro un poquito más suave, hacer los cambios a 6.000 revoluciones para darle chance a que el motor respire, o si es por eso que se está apagando. No se siente mal, la verdad, pero bueno, vamos a buscar los plugs y los wires, ojalá que lo arregle y vamos a ir a probar. Ok,
El filtro que teníamos antes estaba extremadamente sucio. Se nos olvidó limpiarlo en el último año, no sé. Así que limpiamos el filtro. De todas formas fui y compré un filtro por si acaso, porque mientras más que lo limpiaron, yo creo que todavía no está lo suficientemente limpio. Así que cambiamos el filtro. Compré plugs nuevos. Estamos cambiando los plugs también. Pero son muchas cosas de mantenimiento que no deberían de apagar el carro. O sea, un plug te puede causar un misfire, un código en el ECU. Pero apagar el carro así completamente es muy raro. Vince me dijo también que chequeando los grounds, los negativos, que estén todo bien. Había uno que estaba un poco suelto, pero un poco suelto tampoco debería de apagar el carro. David, el tuner que tuneó este carro, me dijo que chequeara el fuel pressure a ver cómo está en cuando se apaga. Lo que pasa es que no lo hace constantemente, así que es un poco difícil, pero de todas formas voy a chequear en la GoPro ahorita a ver qué me muestra, a ver si la presión de gasolina bajó cuando se apaga. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él.
Acabamos de terminar la quinta sesión y seguimos con el problema. Se me apaga el carro. Le quitamos el restrictor que tenía el filtro. Este es un restrictor que utilizamos para quitarle caballaje, depende de la serie donde corremos. Y pues como estamos probando las llantas, no necesitamos utilizar el restrictor, así que se lo quité. Las 285 Grand Tour son no tan rápidas como las R4, RS606, e incluso en las curvas, y esto se siente más como una goma, una llanta de calle. Escuchas el screeching, cuando estamos en la curva, pero igual es una goma súper buena para algo como calle y venir a la pista y no gastar tanto la goma. Imagino que esta es la mejor opción para ya tener más agarre. Las RS606 definitivamente tienen más agarre, se siente, pero con el 285 y el 275 se comparan muy parecidos uno al otro. Nada, seguimos con el problema que se nos apaga el carro. Hicimos un óptimo 227 ya después de quitarle el restrictor. Hoy no va a ser un buen día para hacer pruebas de uno con el otro, ya que tenemos problemas con el carro, no podemos hacer suficientemente vueltas para ver qué de verdad son los tiempos que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a tomar el día como para seguir tratando de bueno, ver qué es lo que le pasa al carro. Espero que podamos lograr qué es lo que tiene. Es algo que nunca había hecho antes, así que ahorita estamos quitándole los filtros de gasolina. Uno que va acá, saliendo del tanque, y tenemos otro justo antes de entrar al motor, que Vince lo va a quitar ahorita. Y como no tenemos herramientas, estamos utilizando lo peor de herramientas para sacar el filtro, pero bueno, es lo que tenemos en estos momentos. Y vamos a ver si es eso. La verdad no creo que sea el filtro. Tengo que ver las GoPro a ver si es algo de presión de gasolina, pero tampoco, no sé. La verdad que vamos a seguir probando a ver qué es lo que pasa. Vamos a tomar este momento para hablarles un poco acerca de este nené. Es un Corvette del 2004 C5 Z06. Con él competí en la temporada del 2022 para NASA y pude lograr ganar el campeonato regional. Básicamente tenemos el firewall atrás, ya que tenemos el tanque de gasolina aquí atrás. Es un fuel cell con sus entradas y salidas de gasolina. Tenemos sus grounds. Sería bueno moverlo por otro lado. Cualquier cosita así puede ser lo que está causando que se apague el carro. Vamos a abrirles por acá para mostrarles. Ya que moví todo mi sistema de radio a mi carro de drifting, Dani nos está prestando este setup que es de él mientras tanto. Tiene su radio acá. Acá tapo la GoPro así porque se calienta y se apaga temprano. Para cuando hacemos carreras de enduro o cuando hacíamos, que son más de 1 hora, 2 horas, ponemos un botellón de agua acá para poder hidratarnos mientras estamos corriendo. Tenemos el Cool Suit. Esto es el aire acondicionado de los carros de carrera. Tiene una línea de salida y entrada de agua, que sale el agua fría de acá, ya que esto lo llenamos de agua y hielo. Ven, tiene la entrada de agua y salida para lo que es esta franela, que tiene sus líneas de... El agua fría pasa por acá y te enfría todo el pecho, es súper bueno. Y también tiene, si ven por acá, esta salida y entrada de aire. Es muy similar, tiene es como un radiador. Esto mantiene este pedazo de aluminio frío y hay un ventilador, lo cual agarra hasta acá. Este es el ventilador. Él chupa el aire por acá, lo pasa por las líneas, lo enfría y te llega en la parte de arriba del casco. Así que es un pequeño aire acondicionado. Solo enfría por unos 20-30 segundos y después ya sientes como una brisita que no está fría. Yo normalmente lo apago porque eventualmente se pone caluroso. Me imagino que es porque esto está expuesto acá y pues se pone bien caliente. Estoy viendo que tenemos un botecito de aceite acá. Esta es una de las bombas
del diferencial y transmisión que mantiene o ayuda a mantener el aceite del diferencial y la transmisión baja, ya que tiene su propio circulador con una bomba y unos fans, los cuales ayudan a mantenerlo frío. El sistema de supresión de fuego allá atrás, y esta es la otra bomba. No me acuerdo cuál es, si la derecha es la de la transmisión y la izquierda es del diferencial, pero sí, ellos se activan en los switches que tenemos por acá abajo. Acá tenemos también tenemos un fan de power steering, que es de la dirección, para mantener el fluido de la dirección frío, la bomba del diferencial, la bomba de la transmisión, los otros ventiladores. Este es el EFR gauge, es lo que nos dice si el aire y gasolina está bien en el motor. He estado tratando de ver cuando se apaga, pero él tiene un delay, lo que obviamente cuando se apaga ya él sube a los 20 de AFR, no, deberíamos estar como entre 12 y 13, pero como tiene ese retraso, no sé si es porque ya se apagó pues y por eso está subiendo. Está difícil diagnosticar, o no me estoy dando cuenta de algo, o tengo que ver mejor el dash cuando estoy manejando. Lo que pasa es que ya es como que en los RPM súper alto. Incluso hubo una que estaba viendo los gauges en la parte de atrás, y cuando me di cuenta que tenía que frenar, me fui, o sea, no frené cuando tenía y me fui de la línea, pues, que no debería de pasar, debería mantener siempre en la línea. Eso es algo que es chimbo porque suele pasar cuando vamos muy rápido y altas revoluciones, que es en parte las partes más peligrosas de la pista, pues. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Este es el helmet, el fan, el ventilador del helmet, lo que me da el aire frío para el casco. Tenemos el pusher, esto es lo que activa las líneas o la bomba de acá para el pecho. Y lo más emocionante y lo que más me gusta de este carro es, tenemos el sistema Bosch del ABS. El sistema de ABS de este carro es aftermarket, el carro no vino con él, nosotros se lo montamos. Es extremadamente bueno. Oprimes el acelerador y el carro, con el sistema de la computadora que tiene y el yaw sensor, que esto te dice más o menos si el carro está deslizando o no, tiene sensores en todas las ruedas. Les ganamos a los Porsches, como que este carro frena mejor que los Porsches, que normalmente los Porsches tienen un sistema muy bueno, y pues a la misma vez este es un sistema extremadamente caro, pero en parte ayuda mucho. Y muchas personas dicen que no, un buen conductor puede ser mejor que un sistema ABS, y es posible un sistema ABS convencional original de un carro, pero que el Bosch lamentablemente es como hacer trampa, y no hay ningún humano en el mundo que pueda frenar mejor que él. Claro, obviamente que lo tengas bien calibrado y todo, pero solamente tienes que oprimir el freno lo más que puedas y el carro frena solo. El resto es todo típico de cualquier carro de carrera. Obviamente tenemos la batería acá para compensar lo que es mi peso con el peso acá adelante. Este carro tenemos unas pesas al frente, creo que tenemos como 75 libras, que cuando estábamos compitiendo era lo que necesitábamos para mantenernos en la categoría que corremos. Para ver qué más les podemos mostrar. Los frenos atrás son originales de un Z06 C6. Los frenos adelante son unos StopTech, que cuando compré el carro vino con ellos, y igual es muy bueno. Ya ven que el rotor está un poquito usado, prontamente deberíamos de cambiarlo. Los shocks son Feel coilovers, que fueron armados específicamente para este carro, de Feel Suspension. Y ya, del resto es un LS2. Normalmente este carro original viene con un LS6. Bueno, en el 2021, cuando estábamos probando el carro, decidimos rearmar ese motor y no se armó muy bien y lo volamos. Así que nada, compré un LS2 original de un Corvette automático como con 40.000 millas, y de verdad que el motor ha estado súper bueno, anda bien, fuerte y no nos ha dado ningún problema. Lo de que se nos apague, dudo que sea algo que tenga que ver con el motor, tiene que ser algo por fuera, computadora, gasolina, ignición, no sé, tenemos que ver. También algo muy importante que tenemos en este carro es el sistema de dry sump, que es este que ven aquí, es el tanque, y el que está allá es la bomba. Es igualito al que tenemos al carro de drifting de competencia, y son muy buenos esos sistemas porque constantemente le están dando aceite al motor
y no debe dejar que así estés en una curva y con fuerza G, esa bomba mantiene el motor lubricado 100% todo el tiempo y con buena presión. Que nada, este es el nené por ahora. Estos son los RS606 que probamos hoy. Me encantó esa goma y ahora quiero probar esta llanta, que de verdad creo que por el precio es algo que a los muchachos de pista les va a gustar mucho. Principalmente los muchachos de Puerto Rico que utilizan las gomas para pista fueron los que me han estado diciendo que les encanta y son muy buenas gomas. Y pues yo tenía que probarlo yo mismo para ver, y de verdad que sí, 100% el 275, este dibujo es más rápido que el RS4 Hankook. Aunque no tenemos los tiempos, vamos a poder hacerlo en otro día con mejor carro, o ya con este carro que nos esté funcionando, para poder hacer esa prueba y ver exactamente qué son los tiempos que nos está dando. Trajimos los slicks, pero de los Hankooks también, pero bueno, nosotros corrimos el año pasado con este mismo carro y tengo bastante data con estos slicks, así que no necesariamente es necesario probarlos hoy, especialmente con el carro de la forma que tenemos. Vamos a seguir manejando estos y cambiando a 5000 revoluciones, va a ser mucho más lento, pero a lo mejor podemos hacer la data que queremos agarrar, y pues si el carro se comporta bien y no se nos apaga, pudiéramos hacer unas cuantas vueltas ahorita que nos toque. Vamos a ver, no creo que sean los filtros, pero bueno, nada, vamos a seguir manejando un rato más. Espero que les guste este video. Si tienen algún tipo de pregunta, comentarios, déjenme saber. Si no nos siguen, síguenos, nos ayudaría mucho también para el canal y para seguir haciendo estos videos. Terminamos por hoy, no pudimos arreglar el carro, no sé por qué sigue haciendo eso. Ahora pensamos que puede ser el TPS, que ya que el carro se me apaga o no se apaga, como que mata el acelerador, no importa todas las veces que le dé al acelerador, no reacciona, y como por 10 segundos no reacciona y eventualmente se apaga solo. La primera vez que me lo hizo, yo estaba cerca de los pits, entré a pits, traté de prenderlo con la llave de nuevo, no prendía. Esperé un rato a que llegara el jumper, la batería externa, para prenderlo, y prendió, pero puede ser que se está calentando mucho el TPS, porque las otras veces que me lo hacía, yo lo prendía de nuevo, no con la llave, sino como si lo estuviera empujando y prendiendo. Lo ponía en velocidad y soltaba el cloche y él prendía, lo cual puede ser que eso es lo que está pasando. Así que una de las cosas que me di cuenta ahorita cuando terminamos la sesión es que, no sé si pueden ver acá, las llantas tienen una línea que es diferente y no está agarrando el sucio, por lo cual pareciera, o creo que es muy posible, que esta parte de la llanta está compuesta de un diferente goma que esta parte, la que ven acá. ¿Sí ven? Cuando la tocas o la presionas, se siente que esta es más suave, como que tiene más agarre, más famosa que esta parte. Muy interesante. Le voy a preguntar a los muchachos de Teknova a ver cuál es la razón por eso. Tengo mucha intriga, pero del resto la pasamos súper bien. Tenemos problemas con el carro, pero él sigue andando, que es súper. Estuvimos con el pana Parce, que se ha portado súper bien aquí con el aire acondicionado, ya que está haciendo mucho calor. Y bye, Parce. Comí agua. Está listo para irse. El pana Dani, que nos estuvo ayudando hoy como instructor y en la radio, y Vince siempre. Así que nada, ha sido un buen día. Esperemos arreglar el carro para la próxima vez. Lo único que me va a ser difícil conseguir cuál es la razón, porque cuando me lo hacía aquí es dándole una vuelta súper fuerte, y en una de las rectas siendo como 120, 130 millas por hora, es imposible hacer eso en la calle. Así que vamos a tener que venir otro día de pista, cambiar un montón de cosas, esperar que sea una de ellas y nada, volver y probar. De verdad que quiero venir. Suena mucho los rotativos. Ok, estas llantas me sorprendieron mucho
Y si eso me sorprendió, la verdad que quiero ver cómo es esto. Estas llantas las hacen solamente para drift o es diseñado para drift, pero tengo mucha curiosidad cómo se actúan en la pista. Vince se dio cuenta ahorita de que tenemos un problemita. That's probably, yeah, that's true. Obviamente eso no está bueno, ese wheel bearing está extremadamente peligroso. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Debería de ser así. Ya obviamente tenemos que cambiarlo. Oh, it doesn't make a funny noise. Doesn't make it? It doesn't do the ting 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 ting. It doesn't do the ting 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 ting. Ya. Cosas que pasan. Nada, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber en los comentarios. Por favor, denle al botón de suscribir. Nos ayudaría mucho. Si quieren ver más contenido de esto que estamos haciendo de grip o de drifting, déjenme saber también. Y pues trato de en el próximo video darles más contenido sobre eso. Bye. Este es un día después de las pruebas en Sebring. Nos dimos cuenta que había gasolina en el tráiler cuando llegamos aquí al shop y nos pareció raro, pensábamos que era que lo habíamos llenado mucho y Vince vino y abrió la celda del tanque y mira cómo está construido y nos dimos cuenta que lamentablemente... ¿Qué demonios? Oh, Jerry, no quiero ver. No, no quieres. Ya como que esta celda está expirada, ya que como pueden ver está rota por varios lados y pues por eso es que se está botando la gasolina. Así que toca una celda nueva, no sé si por eso será que estaba... No, no creo, eso no tiene nada que ver porque igual estaba recibiendo gasolina al motor. Pero bueno, tenemos esta celda que fue que sacamos del carro de competencia y es menos, no tiene tanto, son 10 galones nada más. Pero bueno, en realidad no tengo planes con este carro para correrlo, así que vamos a poner esa celda mientras tanto. Y creo que a lo mejor terminamos este video aquí, ya que fue después de los acontecimientos de Sebring. Y nada, vamos a seguir trabajando y dejar ese nene listo para seguir haciendo pruebas de las gomas en los otros eventos. If